estamos agradecidos con el Señor porque ha sido bueno, porque el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Yo le decía a los hermanos en la mañana, y bueno, he estado como hablando un poquito de esto, de que este cumpleaños lo estoy celebrando, siempre pues uno lo celebra el día de cumpleaños, pero este año en realidad es significativo porque yo en realidad yo pensé en un par de ocasiones que no llegaba. Yo pensé que moría por una situación que enfrenté y por diagnósticos que tuve que también no eran tan alentadores. Obviamente que yo no le iba a decir a mis hijos, ay, seguro me voy a morir, ¿verdad? Porque trate que la familia lleva esa carga, pero ya salió a la luz, ¿verdad? Yo creí que me iba a morir, pero aquí estamos, entonces estoy muy agradecida y le doy gracias al Señor. Así es que si usted puede siempre tenerme en sus oraciones, a mí, a mi familia, a la iglesia, yo se los agradezco mucho, hermanos. Bueno, y saludo a los que están a través del Facebook de la Iglesia Jesucristo es el Centro, y a cada uno de ustedes. En la mañana tuvimos un culto muy lindo, estuvo muy lleno del Señor, de todo lo que el Señor quiere, y muy concurrido también, bastante lleno estuvo nuestro culto a las 8. Y bueno, seguimos clamando y creyéndole al Señor que vienen días mejores, que vienen tiempos mejores donde vamos a ver la mano del Señor. Al final vamos a estar ministrando ahora y quiero hablarles acerca de lo siguiente. Este tiempo atrás el Señor me ha estado trayendo, orando específicamente por algunas cosas de la iglesia, de como nosotros como iglesia, esta congregación la cual por su gracia pastoreamos, por algunas cosas, siempre estamos orando obviamente por los hermanos, y bueno, estamos muy agradecidos. Y yo quiero hablarle a usted de las influencias. Estamos en un tiempo donde la Navidad y todo lo que se mueve, ¿verdad? La gente está influenciada, ¿verdad? Influenciada a las compras, se sienten influenciadas a todo, ¿verdad? Yo veía que, bueno, venga, compre tanto, y el día negro, y a un final se hicieron Viernes Negro como desde octubre, empezó el Viernes Negro, ¿verdad? Y la gente se siente influenciada por todo lo que se mueve. Y yo quiero decirle hoy a usted que Dios quiere que nosotros seamos influenciados por su palabra. Y puede ser que esta persona que está a mi lado haga alguna influencia, pero yo no puedo dejarme llevar, al no ser que sea por algo positivo. Y me refiero a algo positivo dentro de los alineamientos de la palabra de Dios. Porque si alguien produce en mí el que yo vea que esa persona es un ejemplo, que esa persona es una persona proactiva, es una persona que se guarda para Dios, que se santifica para Dios, que vive para Dios, entonces yo podría decir, bueno, yo quiero hacer lo que esa persona hace. Pero si alguien está influenciando mi vida de manera en la cual, ay, ¿cómo usted tan pandereta? Usted tan cristiano, pero mire que el mundo, lo otro, la vida es corta. Y entonces usted no hace nada por la influencia que usted tiene en su trabajo, con personas. Déjeme decirle que usted tiene que poner las barbas en remojo, como decimos nosotros. Usted tiene que tener un autoanálisis y ser determinante y decir, yo me voy a dejar influenciar por lo que realmente a mí me lleva bien. Hay gente que se deja llevar, entonces, si fulano, qué vergüenza, entonces ¿cómo yo voy a decir que soy cristiano? No, usted tiene que ser determinante. Y al cerrar este año, usted tiene que venir con un corazón dispuesto a decirle, Señor, que por tu palabra yo pueda ser influenciado. Porque tu palabra me va a mostrar tu voluntad en mi vida. Y esa voluntad es agradable, es perfecta. Entonces, yo decía en la mañana que hay gente que le dice, mire, pero la vida es corta, disfrútela. La vida es corta, pero el infierno es eterno.
eso es así, ¿verdad? La condena es eterna, pero la vida, Dios nos ofrece vida eterna para llevarla con Él. Cuando nosotros estamos llenos de agradecimiento porque nos hemos dejado influenciar por la palabra del Señor, más bien al revés lo dije, cuando nos dejamos influenciar por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, nuestra vida va a estar llena de agradecimiento, contentos con lo que tenemos. Van a haber momentos en los cuales no vamos a quizás a ver cosas. Tal vez usted está cerrando el año 12 de diciembre y usted está esperando algunas cosas, pero quizás no llegan. Ve, a mí me pasó que ayer me llamó alguien y me dijo, le compro su carro. Y yo no pensaba venderlo, ¿verdad? Eso es algo que por años, tal vez con trabajo, con esfuerzo, obviamente con la ayuda del Señor, logramos poder tenerlo, ¿verdad? Y entonces le dije, no estoy preparada para eso, pero déjeme verlo. Y yo pensándolo, y yo dije, bueno, no sabemos de qué manera viene alguien y le dice a usted, yo le quiero comprar su carro, ¿verdad? Y no sé si es de esa manera que Dios quiere bendecirme a mí, tal vez con algo. Pero lo que yo voy es que todo eso es material. Hay cosas que son efímeras y pasajeras, pero cuando yo me dejo influenciar por lo que Dios tiene en mi vida, me dejo influenciar por personas, pero que positivamente me llevan a mí a hacer lo recto y lo correcto, a obedecerle a Él con toda verdad. Cuando yo hago eso, entonces es cuando el Señor a mí me alinea a su voluntad. ¿Se está dejando influenciar usted por gente desobediente? ¿Por gente que no ama a Dios de la manera que debe de amarlo? ¿Se está dejando influenciar usted en el trabajo, en el qué dirán? Tome la determinación de decir, yo soy de esta manera. Esta es mi identidad. Yo me defino de esta manera en cuanto a Dios. Y cierre un año dándole muchas gracias. Que nada lo mueva. Amén. Porque yo le voy a decir a usted que Navidad es Jesús. Eso es Jesús, Navidad. Y a pesar de que hay tanta influencia afuera, que es bonito. Mire, yo veo que la gente corre, viene, va y corren. Pero eso pasa. Y ya vendrá otro año. Y si el Señor no ha venido, eso seguirá. Pero nosotros somos de los que se mantienen y no retroceden, sino somos de los que seguimos, sabiendo que el Señor es el que va delante de nosotros y que a Él le servimos. La palabra del Señor, entonces vamos a hablar un poquito de Navidad. Navidad es Jesús. Diga conmigo, Navidad es Jesús. ¿Cuántos están agradecidos hoy? En este tiempo de acción de gracias. Porque las gracias se dan solo hoy. Todo el tiempo, en todo momento, tenemos que tener un corazón agradecido. El agradecimiento produce en los seres humanos, en nuestro ser integral, el agradecimiento produce paz, produce la vida de Dios, produce que podamos sentirnos plenos. El agradecimiento produce que como seres integrales, todo nuestro cuerpo, entonces nuestra vida, nuestra alma pueda determinarse en los tiempos, a caminar por fe y no por vista. Por eso, déjese influenciar por Dios, déjese influenciar por lo que estableció en su palabra, para que usted pueda ver cada día días buenos y pueda decir, yo tengo un propósito en esta tierra. El año pasa, pero Dios es eterno, porque Dios es el dueño del tiempo. Ahora hay un calendario y dice, pasó de un año a otro, pero Dios se mantiene siendo Dios a través de los tiempos, de las edades. Él es siempre eterno, Él es siempre Dios. Su reino no tendrá fin, su reino nunca pasará. Y entonces la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 1,
versículo 18 al 23. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Más fuerte, y llamará su nombre. No escucho a la iglesia decir ese nombre. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 21. La palabra del Señor nos dice en el versículo 21 que en el sueño le fue declarado a José que María iba a quedar encinta. Y le dice: y dará a luz un hijo. O sea, no solamente ya estaba encinta, sino que ella ahora iba a dar a luz. Ese acontecimiento se iba a dar. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre, entonces, Jesús, porque era Salvador, era lo que significaba. Había un propósito. Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, de acá vamos a ver que el nombre de Jesús significa Salvador, como lo dice la palabra. Y en el contexto de Jesús, cuando Jesús nace, cuando Jesús se establece en la tierra, cuando se da este acontecimiento de esta palabra profética, ¿sabe? Era el cumplimiento de las profecías a través de la historia bíblica, porque toda la historia tuvo que haber un nuevo pacto, un antiguo pacto, para que existiera uno nuevo. O sea, dentro de la palabra tuvo que haber un antiguo pacto para que existiera entonces un nuevo pacto, un nuevo pacto. Tuvieron que haber todos estos libros, estos 66 libros, para que se escribiera la historia, porque toda la Biblia apunta, ¿sabe dónde apunta la Biblia? En su tema principal es redención. Toda la Biblia apunta en Jesús. Toda la Biblia apunta en Él, en el Mesías, en el Salvador. Y nosotros hoy, al ser 10 de diciembre, 12 de diciembre, debemos de tener la actitud de agradecimiento y dejarnos influenciar por la palabra del Señor. Y quiero decirle entonces, cuando Jesús estaba, en el momento en que Jesús nace, los judíos tenían muy claro que había un Mesías que tenía que nacer. Ellos esperaban la palabra, la profecía dada por los antiguos, por los patriarcas, por los padres, por los profetas, a través de todo lo que se escribió. Ellos esperaban porque conocían muy bien la palabra, conocían la Torá, y ellos sabían que tenía entonces que nacer ese Salvador. Pero ellos esperaban a un Salvador que los liberara de todo el asedio político, de la esclavitud. En ese momento el pueblo estaba cautivo o estaba subyugado por el Imperio Romano. Pero si nosotros vemos en la historia de Israel, a causa de su desobediencia, Israel, siendo el pueblo de Dios escogido, con tanta desobediencia fue cautivo. Lo llevaron en cautiverio, el Imperio Babilónico, el Imperio Asirio, pero Dios siempre estuvo en medio del pueblo de Israel, liberándolos, dándoles otra oportunidad, mostrando su misericordia. Desde que en el Edén estaba Adán y Eva, vamos a ver el escenario. El escenario en Génesis, empezando la palabra del Señor, en el primer libro del Pentateuco, en Génesis,
La palabra del Señor dice que está el Edén, está Dios, en el Edén está Dios con el hombre, Adán y Eva. Pero el Señor les dice, de todos los árboles de este huerto comerán, pero del árbol de la vida no comerán. De ese árbol ustedes no van a comer. ¿Sabe? Y como sabemos, se desobedeció. Pero inmediatamente en Génesis 3 viene la primera promesa. Y entonces que se le daría a la serpiente en el calcañal. Primera promesa de salvación mesiánica. La Biblia en todo su contexto, a través de los tiempos, nos habla de Jesús, de un reino invisible, pero un reino eterno, permanente. Navidad es Jesús. Y cuando yo me dejo influenciar por la verdadera perspectiva de la Navidad, yo voy a tener un corazón agradecido con el Señor. Cuando yo me dejo influenciar por los motivos correctos de la palabra de Dios en mi vida, el Señor va a establecer mi entendimiento, mi camino, y continuamente voy a desarrollar en mi vida un acercamiento con el Señor, para conocerlo a Él, para conocer su voluntad. Dios le está diciendo a José en el sueño y le está estableciendo la voluntad de Él. Pero estaba llegando el momento de la palabra escrita y dicha, proclamada más bien por los profetas, que apuntaron siempre ¿a quién? A Cristo, a Cristo. Y entonces le dice que ese niño se llamaría Jesús y que salvaría al pueblo de sus pecados. Entonces, vuelvo a esto. En el momento que Jesús nace, ellos están subyugados por el imperio ahora romano. Y ellos esperan un libertador que los libere políticamente de Roma, de sus acreedores, de aquellos que lo tienen subyugados. Hace más de 2000 años entonces que los judíos sabían claramente que el nombre Jesús significaba Salvador. Ellos lo sabían. En el hebreo el nombre ellos sabían muy claro, lo tenían muy definido. ¿Cuál era el nombre? El significado de ese nombre. Y que Jesús significaba Salvador en ese idioma, en el idioma hebreo. Ellos comprendían el significado del nombre entonces, pero no su misión. Eso es lo que sucedía con los judíos en aquel momento. También sabían que no podían salvarse a sí mismos. Ellos esperaban, como le dije ahora, al Mesías, al que los salvara de los romanos, de los que los habían esclavizado. Querían ser salvados de la opresión de sus enemigos políticos y ellos realmente lo añoraban. No era que ellos solamente lo pensaban o simplemente en el diario vivir, en el día a día allá en Jerusalén, en las aldeas, en las sinagogas, en el pueblo, en medio de aquel transitar dentro de ese contexto histórico. Ellos solamente lo pensaban. El judío realmente anhelaba y sabían que el Dios, su Dios, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, les había prometido un Salvador. Ellos añoraban, pero ellos no tenían claro, no tenían totalmente definido que el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero propósito del Padre no era solo liberarlos del imperio romano, de la esclavitud, de lo que los asediaba políticamente. ¿Sabe? Roma les cobraba impuestos, estaban subyugados, no tenían como nación, no tenían libertad. Pero el Señor estaba ofreciendo una promesa que iba aún mayor. Y hoy yo quiero decirle a usted, en este tiempo de acción de gracias, que Navidad es Jesús. Porque déjeme decirle que entonces ellos
al no entender esto, podían seguir, sí ser libres entonces del Imperio Romano, pero podían seguir siendo esclavos al pecado. Porque su mentalidad era una mentalidad que no estaba abierta a ese cambio. Muchos afuera aún dicen, ese Jesús es religión. Y se van en Navidad y compran de todo, y qué bonito es eso. Qué lindo es que le regalen a uno algo y que celebremos Navidad. A mí me gusta. Y es más, los historiadores, y no se sabe claramente si la fecha exacta fue diciembre. No se sabe la fecha que nació Jesús. Pero yo digo, puede ser en diciembre, pudo haber sido en enero, en febrero, en marzo, pero Él nació. Él nació y dijo que nacerá un niño llamado Jesús, lo dará a luz y le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y yo celebro que Él nació, porque Navidad es Jesús. Él es Jesús. Es el mejor regalo que ser humano alguno pueda recibir. Cuando Jesús entró a Jerusalén, recuerdan la palabra, montado sobre un asno, ellos clamaban, ¡Hosana! 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 30 años en el anonimato, pero 3 años después, Él empieza su ministerio y Él entra a Jerusalén montado en un pollino y la gente le dice, ¡Hosana! ¡Hosana! Que traducido es, el Rey salva. Salvación clamaban ellos. Ellos clamaban salvación, Hosana, que significa eso, salva ahora, salva ahora. Él entró montado en ese pollino y ellos decían, salva ahora. Los judíos salieron y le recibieron. Muchos hoy continúan igual, siguen sin comprender el nombre del significado y del nombre de Jesús y su misión. Querían dejar todo para luego otro día recibir a Jesús. Si quiero que Él cambie mi vida, si quiero que Él cambie mi nación, si quiero que Él cambie mi trabajo, pero no cedo mi corazón al Señor. Eso está sucediendo ahora. Los judíos comprendían en cierta manera lo que significaba el nombre, lo sabían más bien, pero no comprendían la misión, no la comprendían. Y hoy la gente, muchos se mantienen igual. Por eso es nuestra responsabilidad dejarnos influenciar por la palabra del Señor para que podamos influenciar a otros. ¿Cómo está siendo influenciado usted? Le pregunto, ¿y de qué manera está usted influyendo sobre otros? ¿Cómo está influyendo usted a otros? ¿Les está influyendo usted a que hagan lo correcto, lo bueno, a que puedan totalmente llenarse, mojarse de la bendición de Dios para poder transmitirla a nuestras generaciones, para tener un impacto en medio de esta nación, de esta provincia, en su casa? ¿Cómo se está dejando influenciar usted? ¿Está usted provocando en su vida que venga a rebeldía en medio de su hogar, que venga una actitud negativa, hostil? ¿Cómo está usted? ¿De qué manera está usted desarrollando esa influencia ante el Señor? Entonces, yo quiero decirle que Jesús vino a salvarnos del pecado mismo. Su misión no es solamente salvarnos de la paga del pecado, sino que esa misión va más allá. Esa misión es librarnos también del poder del pecado. No es solamente que el Señor y Jesús y el Padre nos dio a Jesús para que nos libre entonces o nos salve de la paga del pecado, sino también del poder que tiene el pecado sobre el ser humano. Por eso hoy es un día para decir, yo tengo acción de gracias en mi corazón. Si usted salva a alguien
Eso no lo dije en la mañana. Usted no lo deja ahí, ¿verdad? Alguien se está ahogando. Vea, yo cuando dicen, a mí me dicen, pastora, la vamos a invitar a un paseo. Una vez me dijeron, la invitamos a un paseo. Hay que ir en el ferry. Y cuando yo me imagino el mar, el ferry, todas esas cosas, yo voy diciendo como, no me gusta mucho. Ay, sí, bueno, gracias, ahí nos hablamos. Porque esas cosas, una vez casi me ahogo pequeña, entonces me quedó eso, esas cosas de navegar en lanchas y en nada, eso me gusta. Pero si usted ve a alguien ahogándose en una piscina o en el mar, usted va y lo salva y usted no va a decir, y la persona la saca usted, y usted va a decir, ay, que le vaya bien, ya lo saqué, me precisa, tengo que ir a hacer un mandado. No, usted va más allá. Usted lo salva. Así es Dios con nosotros. Dios no nos salva solo del pecado, sino del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Porque si esa persona que usted dejó ahí a la orilla de la piscina, usted la sentó y la persona quedó ahí media morada y que casi nada, ¿verdad? Que está medio respirando, obviamente que la persona puede morir en ese momento. Entonces usted le va a asistir en algo más, para que cobre vida. Así es el Señor con nosotros. Eso es Jesús. Eso es la Navidad. El Señor vino para salvarnos no solo del pecado, de la paga del pecado, sino del poder del pecado sobre nosotros, para hacernos libres, para hacernos criaturas nuevas en Él. ¿No le parece a usted que al ser hoy 12 de diciembre, usted tiene que decir, Señor, hoy te agradezco por lo que estás haciendo en mi vida? ¿Alguien tiene agradecimiento para Él en esta hora? ¿Alguien le puede decir, tú fuiste más allá? ¿Hay alguien que puede decirle, tú eres mi esperanza, tú eres mi Señor? ¿Sabe? Si salvas a alguien de algo, no lo dejas allí. Hay una acción que va más allá. Hoy le motivo a la iglesia que tome el desafío de acercarse a Jesús en el sentido pleno de su nombre. Y cuando usted toma esa decisión, Verónica, cuando tomas el sentido pleno de su nombre, que Él es tu Salvador, tu Señor, ¿entiendes la misión y el propósito de eso? ¿Sabe qué es lo que viene a nosotros? Agradecimiento. ¿Y sabe qué se activa en medio del agradecimiento? El servicio. Le queremos servir a Él. Le queremos amar a Él. Estoy orando para que el Señor multiplique esta iglesia en servidores. He estado orando que el Señor multiplique a la iglesia según su voluntad, ¿verdad? Lo que Él quiera. Pero le he orado, multiplícala en servidores, multiplícala, levanta, ábreme la visión, Señor, abre la visión de mis hijos, los pastores de esta casa, de los ministros de esta iglesia, ábrenos la visión, el entendimiento. Para enero vamos con discipulados fuertes, vamos a trabajar en las casas, necesitamos entender la visión del Señor, esa misión. Jesús puede hacer más que perdonar el pecado, puede salvarnos de él, puede librarnos del poder del pecado. Lucas 1 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y en el 30, Lucas capítulo 1, versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Dios le dará el trono, dice, de David su padre. El Señor ahora le está diciendo a María, María, lo que tienes engendrado y lo que dará luz es un rey con un reino inconmovible, con un reino siempre eterno. Le dará el trono de David su padre. Pero yo le digo algo, el trono y los tiempos de David quedaron registrados en la historia bíblica.
Los tiempos en los que muchos han reinado, muchos reyes, muchos han estado escritos, pero han pasado. Han sido reinos efímeros, pasajeros. Hoy nos damos cuenta de ellos. Por eso le decía, la Biblia siempre apunta a Jesús, un rey siempre eterno, un reino que no tendrá fin. Es que a veces nos cuesta a nosotros también, la iglesia, poder comprender la misión, porque la misión de Jesús es perdonarnos del pecado, librarnos del poder de Él y llevarnos a establecernos en un reino de justicia, equidad, donde podemos vivir, ¿sabe? Ahorita, aquí, en un peregrinaje, como visitantes de esta tierra, pero hay algo más allá. Hay un reino que no tiene fin. Hay un reino que se establecerá. Y usted y yo reinaremos para siempre con Él. Y eso es lo que a veces la iglesia nos cuesta comprender. ¿Hay alguien que está oyendo esto? Porque reinaremos para siempre con el Señor. Navidad es Jesús. Y hoy hay alguien que tiene que darle gracias al Señor. Hay alguien que tiene que escuchar la palabra, los verdaderos conceptos, con la perspectiva correcta, y que Dios nos ayude en el nombre de Jesús para poder llevar a través del Espíritu Santo una palabra fiel y verdadera que pueda transformar nuestras vidas, que transforme a la iglesia. Hoy la iglesia tiene que sacudirse y decir: hoy el Señor tiene un propósito mayor, aún el que yo creo, al que yo conozco. ¿Será que hay alguien que hoy le dice: Señor, que a través de tu palabra puedas influenciar en mi mente y renovarla? ¿Será que hay alguien que pueda hacerlo en este lugar? Le pregunto, ¿será que hay alguien que puede hacerlo? ¿Será que hay alguien que lo quiere? ¿Hay alguien en su casa que dice: su reino no tendrá fin? Voy a darle un ejemplo. La palabra de Dios dice: y reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Este Cristo que celebramos hoy, su reino no tendrá fin. Su reino es siempre eterno. Los faraones tuvieron grandes reinos en Egipto, y estos duraron cientos de años. Salomón hizo que la plata llegara a ser tan abundante como las piedras en Jerusalén. Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 27 dice eso. Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 27. Nabucodonosor también reinó, y sabe, esos reinos han sido perecederos. Jesús vino a librarnos del pecado y de los lazos que nos ataban a nosotros. Y yo quiero decirle a usted, este hombre, aún Nabucodonosor, reinó sobre varias naciones. Pero eso ha pasado. El reino de los cielos es diferente. El reino al cual usted y yo pertenecemos. Por favor, quiero que hoy tome esto. Usted y yo no lo merecíamos, pero ya tenemos la salvación. Ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ya están escritos. Hoy aquí está mi nieto, está engendrado. Yo le pido al Señor siempre: Señor, guarda el embarazo. 2 meses tiene. Y lo amo. Y yo le digo: Señor, bendice a Benjamín o bendice a Abigail. A veces creo que es Benjamín, no sé por qué. Pero sabe, él va a confesar al Señor. Su nombre está escrito en el libro de la vida. El Señor, el reino de Dios es diferente. Dios está construyendo uno compuesto de personas. La Biblia nos compara, como yo les prediqué un día de eso, recuerda, con piedras vivas.
Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Su reino no tiene fin. El reino de Cristo se mantendrá. Su reino durará para siempre. Lo terrenal es pasajero, iglesia. Muchos se aferran a un reino político, se regocijan por obtener el favor de un rey gobernante. Todo esto dejará de existir cuando los mares se sequen, cuando todo se oscurezca. Todo eso dejará de existir. Pero el reino de Él permanecerá para siempre. Él vino como siervo, entró en un pollino a Jerusalén y le decían: el rey salva ahora. Y si era correcto, el rey salva ahora. A pesar de que luego lo crucificaron, pero Él vino y dijeron: el rey salva ahora. Hosana, montado en un pollino, vino como siervo, pero el Señor vendrá como rey. Muy pronto vendrá como rey. El día y la hora no lo sabemos, pero Él vendrá como rey para recogernos, para llevar a sus escogidos, para levantarnos. ¿No le produce usted su agradecimiento? Y es que yo le decía a la iglesia, eso tiene que producir agradecimiento. Y Dios nos dio lo mejor. Dios nos dio a Jesús, nos dio a su Hijo, su propia esencia. Yo decía que una vez pedí ropa aquí para hacer algo y no quedé convidada, nunca más. Ahí arriba hay unas bolsas que, hermano, vea eso. Yo le decía a los hermanos en la mañana, unas blusas qué linda blusa, y donde iba a meter la mano era un hueco que tenía, yo no sé si era el hueco de meter la mano o era un huecote que tenía atrás en la espalda. ¿Cómo la gente regala cosas así? Unos zapatos como así, ve, unos zapatos como que se le quedan viendo a uno, como que lo está señalando, zapatos de, hermano, la gente regala lo que le sobra. Oía yo de alguien que decía que en una iglesia pidieron cosas para comer. Gracias a Dios aquí no pasa eso. Y llevaron unos fideos vencidos. ¿Cómo la gente regala algo que no sirve? Pero Dios nos dio lo mejor. Dios nos dio lo mejor de Él. Nos dio a Jesús. Nos dio todo. Navidad de Jesús. Navidad de Jesús. Y usted tiene que decir: ay, yo no tengo para esto, no tengo o no he logrado estos objetivos en mi vida, he planeado esto, pero hoy usted tiene que estar contento con lo que tiene. Y si está esperando en algo, siga esperando y siga creyendo, porque si el Señor nos dio a Jesús, qué lindo el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo. Esta palabra me gusta tanto en Romanos, que si Él nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pasen los ministros de alabanza.